Bienvenidos a la tercera parte de este curso de álgebra. En este video vamos a continuar con el tema de conceptos y leyes básicas del álgebra. Vamos a comenzar con el concepto de expresión algebraica, que se define como la representación de uno o varios símbolos, que recordemos que los símbolos son los números y las letras, o de una o más operaciones algebraicas. Veamos los siguientes ejemplos. Acabamos de decir que puede ser un solo símbolo, que aquí lo tenemos, es la X. Y también pueden ser varios símbolos o una o más operaciones, como en estos otros ejemplos. Aquí tenemos un 3 que multiplica a una z cuadrada, es decir, tenemos una multiplicación y también una elevación a potencia. Luego aquí tenemos una resta, aquí tenemos una raíz, después una suma y una resta, y también una división. O sea que prácticamente todo lo que escribamos en álgebra lo llamaremos de esta forma, expresión algebraica. Dentro de las expresiones algebraicas tenemos otros conceptos, los cuales son término algebraico, monomio y polinomio. Vamos a iniciar viendo qué es un término algebraico. Un término es una expresión algebraica con uno o varios símbolos, pero estos símbolos no deben estar separados entre sí por un más o un menos. Aquí debemos aclarar que si esta separación se encuentra dentro de una raíz o una potencia, seguirá siendo un término. Para comprender mejor esto, vamos a ver los siguientes ejemplos. Primero tenemos una A, que es un símbolo. Luego tenemos un 7 que multiplica a una X cuadrada. Pero aquí no tenemos un más o un menos que separe a estos dos símbolos. Por lo tanto, es un término algebraico. En este otro ejemplo, sí tenemos una separación por un menos, pero esta separación se encuentra entre una raíz, por lo tanto, sigue siendo un término. Como en este otro caso, tenemos una separación por un signo más, pero esta separación se encuentra dentro de una potencia, así que también es un término. Y en estos otros ejemplos no hay ni un más ni un menos, por lo tanto también son términos. Entonces decimos que el signo más y menos van a separar un término de otro, a excepción de estos dos casos. Antes de continuar con los monomios y los polinomios, seguiremos analizando al término. Los elementos de un término algebraico son los siguientes: el signo, que en este caso es un menos, el coeficiente, que es el 5, la parte literal, que es la y el exponente, que es el 5. Aquí tenemos otro ejemplo. El 4 sería el coeficiente, la X y la Y sería la parte literal, y el 2 y el 3 serían los exponentes, y el signo sería más. Cuando veamos un término que no tiene signo al principio, nos indica que es positivo, y así lo vamos a escribir también nosotros. Pero si el término es negativo, ahí sí tenemos que ponerle el signo menos. También tenemos este otro caso. Muchos podrían decir que esta expresión no tiene coeficiente ni exponente, o que el exponente es igual a 0. Pero eso es un error, ya que esta expresión es lo mismo que esta expresión. Tenemos coeficiente igual a 1 y un exponente igual a 1. Pero siempre que un coeficiente o un exponente sea igual a 1, no lo vamos a escribir. Solamente pondremos esta forma. Por ejemplo, aquí tenemos 2y, pero el exponente es 1, por lo tanto no lo escribimos. Y también tenemos z a la 6, con un coeficiente igual a 1, que tampoco lo escribimos. Ahora veremos el grado de un término. Un término tiene dos tipos de grados, el grado absoluto y el grado relativo. Primero veamos el grado absoluto, el cual es la suma de los exponentes de las letras. Por ejemplo, aquí tenemos dos letras. La X tiene exponente 2 y la Y tiene exponente 3. Por lo tanto, sumamos los exponentes. 2 más 3 es igual a 5. Este término es de grado absoluto 5. Luego tenemos m por n a la 7. Sumamos
1 de la m más el 7 de la n, y eso nos da 8. Este término es de grado absoluto 8. Y en el último ejemplo, sumamos el 4 de la w más el 1 de la x más el 1 de la z, y eso nos da 6. Este término es de grado absoluto 6. El grado relativo también es llamado grado con relación a una letra, y es el exponente de dicha letra. Por ejemplo, aquí tenemos que este término es de grado 2 con respecto a la x y de grado 3 con respecto a la y. Luego tenemos este otro ejemplo. Este término es de grado 1 con respecto a la m, ya que su exponente es 1. De grado 7 con respecto a la n, ya que su exponente es 7. Y de grado 4 con respecto a la z, ya que su exponente es 4. Y lo mismo con este último ejemplo. De grado 1 con respecto a la w y de grado 2 con respecto a la z. Para terminar con los términos, vamos a ver cómo se clasifican. Estos se clasifican en entero, fraccionario, irracional, homogéneos y heterogéneos. El término entero es aquel que no tiene denominador literal. Recordemos que en una fracción tenemos un numerador, que es el de arriba, y un denominador, que es el de abajo. En este caso, en el denominador no tenemos ninguna letra, por lo tanto es entero. El 12x tampoco tiene denominador literal, por lo tanto también es entero. Y el 6a cuadrada b cúbica no tiene denominador literal, también es un término entero. El término fraccionario es aquel que sí tiene un denominador literal, como en estos dos casos, que tenemos una letra en el denominador. El término irracional es aquel que tiene una raíz cuadrada o una raíz enésima. Luego tenemos a los términos homogéneos. Aquí utilizaremos el concepto de grado absoluto, ya que los términos homogéneos son aquellos que tienen el mismo grado absoluto. Como en este ejemplo, 1 de la a más el 3 de la b nos da 4. Y en este otro lado tenemos 2 de la a más 2 de la b, que también nos da 4. Así que ambos términos son de grado 4, por lo tanto son homogéneos. Lo mismo en este otro ejemplo. 4 de la x más 3 de la y nos da 7. Y 2 de la x más 5 de la y de este otro lado nos da 7 también. Ambos son de grado absoluto 7, por lo tanto son homogéneos. Y por último tenemos a los heterogéneos, que son lo contrario a los homogéneos, ya que estos tienen grados absolutos diferentes. Por ejemplo, aquí 5 de la a más 3 de la b nos da 8. Y de este lado tenemos 2 de la a más 2 de la b que nos da 4. Son diferentes, por lo tanto son heterogéneos. Y en este último ejemplo sería lo mismo. Ahora sí vamos a hablar de los monomios. Un monomio es una expresión algebraica que tiene un solo término. En pocas palabras, un monomio es lo mismo que un término, y un término es lo mismo que un monomio, como lo vemos en los siguientes ejemplos. Si nos damos cuenta, todos estos ejemplos son términos, es decir, también son monomios. Por último tenemos a los polinomios. Un polinomio es una expresión algebraica que tiene más de un término, como en los siguientes ejemplos. Aquí tenemos dos términos, a y b, porque recordemos que el signo más y el signo menos separan un término de otro. Luego tenemos tres términos, 3x, 5y y z, separados por un signo más y un signo menos. Y por último tenemos cuatro términos, 8x cuadrada, 5x, 2 y x cúbica. Dentro de los polinomios tenemos otros dos conceptos, los cuales son el binomio y el trinomio. El binomio es aquel polinomio que tiene dos términos, como en estos casos. Aquí a sería un término y b sería otro término. Luego tenemos 3x menos 5y. El 3x sería un término y el 5y sería otro término. Y por último, 4z sobre 3, que sería un término,
y 5m cuadrada sobre 6b, que sería el otro término. El trinomio es aquel polinomio que tiene tres términos. Por ejemplo, A es un término, B es otro término y C es otro término. Aquí hay 1, 2 y 3 términos. Lo mismo aquí, tenemos un término, 2 términos y 3 términos. Y por último, 3A, que sería un término, luego este, que sería otro término, y por último la Z, que sería el tercer término. Estos son nombres especiales que tienen los polinomios con estas características. Cuando un polinomio no es ni un binomio ni un trinomio, se le sigue llamando polinomio. O sea, cuando tiene 4 términos, 5 términos, etc., le llamamos polinomio. Para terminar, les dejo el siguiente ejercicio. Tienen que clasificar cada expresión algebraica de acuerdo a su número de términos. Es decir, si es polinomio, si es monomio, binomio, etc. Si gustas, puedes ponerle pausa al video para resolverlo. Las respuestas aparecerán en este momento. Y ahora tienes que clasificar cada término de acuerdo a la clase de término que sea. Es decir, si es entero, fraccionario, irracional, etc. Y las respuestas aparecerán ahora. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale me gusta y te invito a suscribirte a mi canal. De mi parte es todo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.